30 años habían pasado de la Revolución Francesa, 14 de julio de 1789. El pueblo de Francia cansado realmente de los abusos del poder de la monarquía que se sostenía curiosamente en base a una doctrina teológica que hay que revisar hasta hoy, hay que revisarla hoy también, la idea de que yo tengo el poder y te puedo subyugar porque Dios me puso acá. Y ese es también algo para mí mismo y para los que como yo predicamos el Evangelio y decimos, yo predico el Evangelio porque Dios me llamó para que lo haga. Pero hay algo que tiene que ver, que tiene un sentido muy profundo hoy, que es el tema de la libertad en Cristo, la libertad en todas sus formas. Algunos dicen que la caída del gobierno tan esclavizante en Francia se debió a que el pueblo ya últimamente estaba harto de que no conseguían más pan blanco, sino solamente un pan marrón. Habrán escuchado, eso se repitió también en la Primera Guerra Mundial, en Rusia, lo del pan blanco, que era reemplazado por un pan negro hecho con otros cereales que no eran trigo y eran una cosa ordinaria y difícil de comer, sin sabor, y por eso quizá los descendientes de los países de Europa llevamos incorporado en nosotros el gusto por el pan y las cosas ricas cocinadas en el horno, hechas con harina de trigo refinada de 4 ceros. Ese grito de libertad, igualdad, fraternidad, que era el eslogan, el lema de la Revolución Francesa, ese sentido de ahora sí vamos a conocer la libertad, libertad, vengan niños de la patria, el canto de la victoria ha resonado. Allons, enfants de la patrie, la joie del triomphe est arrivée. Habían pensado ya, llegamos a la libertad, muy parecido a cuando Alfonsín fue elegido hace unos años atrás y él decía, con la democracia se educa, se acuerdan de esos dichos, ese entusiasmo alentado por esta idea de la libertad. Curiosamente, ¿no? Uno mira un ejemplo tan lejano, un ejemplo tan cercano en la historia y uno dice, bueno, ¿qué pasó con ese ideal, no? Yo quisiera llamar la atención en primer lugar que esos ideales de la Revolución Francesa tenían no solamente la libertad, sino la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y nosotros siempre hemos visto a la Revolución Francesa y a nuestros ideales como ideales de libertad, no de igualdad ni de fraternidad. Por supuesto, nos encuentra este festejo del 9 de julio sin libertad, sin igualdad y sin fraternidad. Espero que no te enojes con lo que acabo de decir. Pero una cosa es la declaración, la joie del triomphe arrivé, y otra cosa es vivir en libertad. Y voy a proponerte a través del texto que está en Gálatas 5:1 que la libertad no es tanto una condición sociopolítica, sino una condición del ser interior, que aunque esté preso está libre. Como decía Pablo, yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está encadenada. Y así tantos otros, y anda pensando y vas a ver si no me falta razón en lo que estoy diciendo. El propio Jesús, por ejemplo, el propio Jesús, toda su vida, toda su vida, estuvo bajo el imperio romano. Desde el punto de vista sociopolítico, Jesús no conoció un día donde su pueblo fuera libre. Claro, ellos decían que eran libres porque los romanos tenían una política para las provincias, es decir, para los lugares que ellos ya habían vencido, provincia, que quiere decir
después de vencido. Entonces ellos conquistaban un pueblo, le nombraban un rey títere, uno que fuera, por supuesto, bien chupamedia de los romanos, le ponían ese rey y entonces ellos estaban contentos porque tenían su rey, tenían su libertad, tenían su conveniencia, podían comprar televisores plasma a crédito y entonces estaban todos contentos. En Israel era un problema, fue uno de las provincias romanas con las cuales siempre tenían problemas los romanos, era con Jerusalén en particular, Judea en general y todo Israel en general. Tanto es así que los judíos todo el tiempo estaban saliendo alguno que decía, pero ¿cómo? ¿Esto es la libertad? Y yo voy al templo y encuentro que hay soldados romanos. ¿Sabes por qué estaban en el templo los soldados romanos? Porque si los judíos del tiempo de Jesús iban a empezar un lío, lo iban a empezar en el templo. Entonces, a diferencia de otros lugares donde en cuanto a la religión los dejaban adorar lo que quisieran, y los romanos no solamente que no les prohibían adorar sus dioses a los diferentes pueblos, sino que se los copiaban, se los choreaban directamente, agarraban y empezaban ellos también a adorar y algunos dioses se ponían de moda un tiempo, entonces en un tiempo estaba de moda un dios persa que era muy bueno, que hacía muchos milagros, entonces todo el mundo a hacer estatuitas de ese dios y los vendían y eso. Así eran los romanos con respecto a la religión. Pero los judíos, siempre había en el pueblo judío ese pensamiento de libertad y cada tanto en el templo, que es el lugar donde iban a adorar, alguno entraba y sentía eso de Dios nos ha hecho un pueblo libre y nosotros tenemos que estar sojuzgados. Y entonces sacaba un cuchillo y gritaba, libertad, libertad, y mataba a un soldado romano y los otros empezaban también, sí, libertad, basta, basta de opresión, listo. Y empezaban a trompear y a empujar a los soldados romanos y terminaban con una carrada de muertos y la sublevación eh, se, se dominaba. Y así pasaba periódicamente. Si ustedes recuerdan, la persona que fue ofrecida a cambio de Jesús para el sacrificio era un tal Barrabás que había cometido asesinato en una revuelta. Justamente eso, la idea de la libertad, ¿no? Ellos nunca conocieron, Jesús y digo, y los apóstoles también, nunca conocieron la independencia de su nación. Entonces, este texto del apóstol Pablo que dice Gálatas 5:1, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Siempre está esa pugna, ¿no? ¿En qué hago yo? ¿Lucho por mi libertad? ¿Me gano la enemistad de todo el mundo? ¿Me persigue el poder establecido? ¿O me quedo, me amoldo y trato desde mi pequeño lugar humildemente tratar de seguir pugnando por la libertad? Gran tema este. Yo quisiera entonces, ya que levanté que nosotros deberíamos ser unos fieles sostenedores de la libertad, entre otras cosas porque Cristo nos ha liberado. ¿De qué nos ha liberado? Bueno, en la mente de Pablo era básicamente en lo espiritual, en lo religioso. En vez de vivir gobernado por un sistema legalista, como los judíos contemporáneos, y él mismo antes de convertirse, en vez de estar creyendo en una religión hecha en base a un listado interminable de mandamientos, sentirse libre. Y es muy diferente decir, yo canto esta canción porque es la que hay que cantar el día de hoy, a Dios, a decir, hoy tengo ganas de cantarle a Dios esta canción. La diferencia entre una y otra es la libertad. Y dice de asegurarse de permanecer libres, porque la libertad, les propongo esta idea, otra vez, no es una condición sociopolítica, sino es una condición del corazón, del interior de la persona, que lo aspira a expresarla esa en cualquier forma de que la libertad pueda ser coartada. Puede ser en un trabajo,
puede ser en una cooperadora de una escuela, puede ser en una familia, puede ser en un país, puede ser en un continente y puede ser en el mundo. Y el mensaje que quería dejar esta mañana es, si no podemos lograr que haya una perfecta libertad, por lo menos no nos esclavicemos internamente. Mucho, hoy es el 9 de julio aquí en Argentina y celebramos la declaración de la independencia de España. Muchos de la población negra que había en ese entonces, como en toda Latinoamérica había, en toda América y en todas partes del mundo, la verdad. La población negra escuchaba este mensaje de libertad con un sentido mucho más inmediato y profundo que los patriotas criollos, porque para ellos venía atrás de esa libertad de España, la libertad de la esclavitud. En esa fecha, Argentina votó una constitución. Era la segunda vez que votaba una constitución en la que estaba incluida la libertad de la esclavitud. Por supuesto, en el año 1817, los esclavos seguían exactamente esclavizados como siempre. Y una maniobra sabia en 1853, con la promulgación de esa constitución, les liberó realmente. En 1853, y cuando se estaba discutiendo la constitución, el artículo que fue agregado y que está vigente todavía decía así, que en la Argentina no existen esclavos y los que lo fueren van a ser liberados automáticamente con la promulgación de esta constitución. Lo que pasó entonces es que todos los que tenían esclavos se apuraron a venderlos, se los compraban en Brasil, en Uruguay, por lote los vendían, desesperados para no perder la plata que habían invertido en sus esclavos. Entonces, la gran mayoría de los jóvenes negros, de los que tenían posibilidades de trabajar, fueron vendidos a los países vecinos. Y esa es la razón. En Argentina quedaron los más viejos, los que ya no tenían valor comercial. Y esa es la razón por la cual en Argentina no hay una gran proporción de población de origen africano, negro, y en Uruguay sí, y en Brasil muy principalmente. Yo quiero juntarme a esos negros, aún a esos que fueron vendidos tristemente a los países vecinos, como esclavos, como mercadería. Donde está hoy el Hotel Sheraton en Buenos Aires, estaba el mercado de esclavos de Buenos Aires. Ahí les mostraban el cuerpo desnudo a los compradores de los eh, esclavos y las esclavas. Y sin importar si tenían hijos, amores, pasiones o algo, ponían un precio sobre ellos. Pero ellos, en su interior, escuchaban estas palabras, que te las dejo hoy como un buen tip para pensar en cuarentena. Libertad, libertad, libertad.